Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. En esta ocasión hacemos una conexión hasta la región amazónica, a la provincia de Francisco de Orellana. Vamos a conversar en vivo, digamos, con el arquitecto Estuardo Hidalgo Bifarini, quien es candidato asambleísta por la provincia de Orellana en representación del Partido Social Cristiano. Estuardo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarte a la distancia. Buen día, Jacinto, buen día. Y igual a través tuyo, a través de este medio, a la provincia de Orellana y al país. Y dispuesto para cualquier interacción entre tu medio de comunicación, mi persona, a disposición tuya, Jacinto. Muchas gracias. ¿Cómo está la campaña electoral para la elección de asambleístas en Orellana? En este caso, tu candidatura, ¿cómo está, Estuardo? Cuéntanos. Bueno, hemos recorrido un 80, un 90% de la provincia y creo que en estos últimos días tocará completar hasta los últimos sectores sociales que se hallan en la jurisdicción de la provincia de Orellana. Lamentablemente el tema vial todavía dependemos de las vías de comunicación fluvial. Eso quita un poco de tiempo, pero hacemos el esfuerzo, conocemos la geografía de la provincia y estamos tratando ya en un cronograma muy apretado de llegar a todos los lugares donde hay asentamientos de población de la provincia de Orellana, pequeñas poblaciones para visitar y recoger un poco la opinión y plantear el plan de trabajo, que es lo que hemos esgrimido para este proceso electoral en proyección a la provincia de Orellana, mi querido amigo. ¿Qué tal ese reencuentro de Estuardo Hidalgo con la provincia de Orellana? Una provincia a la que tú has servido hace muchos años y que tú fuiste una de las personas que impulsó que Orellana se convierta en provincia, porque antes lo que significa Orellana pertenecía a la provincia del Napo. Claro, luego del 98, cuando el doctor Alarcón, presidente, pues fue al COCA a entregar el registro oficial, luego de una gestión bastante intensa, que lo conseguimos con Eduardo Montaño, Adolfo Bárcenas, Fernando Andrade, Nelson Castillo, mi persona y el señor Osvaldo Flores, y comités que se fueron estructurando luego de que ya estaba al borde de llegar al Congreso Nacional el tema del proyecto. De ahí para acá ha habido una ausencia política mía, pero hacemos un esfuerzo en medios, otro tipo de participación directa en las comunidades, en los sectores, en los barrios, para que la juventud especialmente, que no te ubica bueno, hay una ausencia política bastante fuerte desde hace 20 años, ha habido una respuesta interesante de la ciudadanía, de los adultos, especialmente que reconocen y recuerdan lo que fue la gesta de la creación de la provincia y lo que previamente se consiguió para que eso se constituya como una estructura positiva para que se lo califique como provincia de Orellana. En ese sentido, hay una situación interesante con la ciudadanía, la interacción con ellos. Saludos en la calle muy afectuosos, en las comunidades mucho más, cuando recuerdan todavía que la electrificación que se introdujo ahí por primera vez está todavía funcionando. Hay plantas de luz incluso que todavía funcionan, pese a que todavía las redes del interconectado no llegan. O motores fuera de borda, cuando no teníamos vialidad, prácticamente la red fluvial era la importante. Es decir, cosas de fortalecimiento interno de las comunidades, de los barrios, de los sectores pequeños que éramos la provincia de Napo antes. Hoy creo que hay una situación de reencuentro con la ciudadanía bastante importante y ese afecto, esa respuesta impulsa a seguir hasta el día 7, que prácticamente concluye ya el proceso electoral, y veamos esa respuesta ciudadana para una proyección de reestructurar administrativamente la provincia, que sería lo importante, y modificar leyes que existen en la región, que son necesarias darles un toque final de otra modalidad y de agilidad para que sean beneficiarias la ciudadanía y no únicamente instituciones a beneficio o regentadas solo por la autoridad. Yo creo que hay que darle cobertura ciudadana
y no solo cobertura para la autoridad. Estuardo, esta campaña electoral ha sido un reencuentro de Estuardo Hidalgo con los adultos, con las personas mayores, digamos, los mayores de 40 años, porque seguramente los que tenían 20 años hoy tienen 40 y los mayores de 40 años te ubican con seguridad y ha sido un encuentro, un descubrimiento con los muchachos, con los jóvenes que ahora dirán, ¿y quién es Estuardo Hidalgo? Y seguramente se habrán acercado con cierta curiosidad a conocer tu propuesta y a conocerte también al saber que tú propiciaste la creación de la provincia, Estuardo. Sí, es un sentir interesante del lado y lado porque hay la incógnita, quién es el Hidalgo, quién es el pelado Hidalgo, quién es el pelacho Hidalgo, así como te tratan, ¿no? Con afecto y a veces algunos con un tema peyorativo, pero asumimos el asunto no como burla, sino más bien como un adorno de comunicación que a mí me ha favorecido. Ventajosamente hay una identificación en función de lo que has hecho y hay una identificación también en función de lo que la ciudadanía refleja en su comunicación a los jóvenes de lo que fue el caminar de Estuardo Hidalgo en estos procesos anteriores y mucho más en el actual. Hay una reacción interesante de jóvenes, de adultos, los adultos mayores mismo, hay gente que está enferma igual, amigos que ya han fallecido, pero las características no son muy diferentes a las anteriores, prácticamente una provincia que fue con una expectativa de crecimiento, ha sido un tema muy pequeño el crecimiento y la infraestructura prácticamente no es mayor de lo que se esperaba con expectativa, luego de que al lado de o junto de la ley de creación de la provincia estaba la ley de ecodesarrollo, que se llama la ley amazónica, que genera recursos interesantes, pero la no articulación entre instituciones locales y del gobierno central no permiten un desarrollo que todos esperábamos y esperamos. Con esa carencia y con esas falencias hemos puesto una reforma, que es lo que aspiramos, dinamizar el tema local, el tema provincial, el tema regional, que es uno de los puntales de la propuesta que estamos esgrimiendo en este proceso electoral. Estuardo, en tu caso, el hecho de que seas pelado no es una desventaja, más bien ayuda a que los muchachos y los adultos te ubiquen, porque hace más de 20 años, cuando fuiste ya diputado, congresista, parlamentario, ministro, todos te ubicaban por el pelado Hidalgo y qué bueno que ahora también te sigan ubicando, Estuardo. La gente, en lugar de ser algo negativo el que seas pelado, permite una ubicación más rápida. Sí, primero me dicen que es la cabeza más brillante, pero por lo que brilla, ¿no? Entonces creo que es una de las bromas muy importantes que me dicen, claro, es la cabeza más brillante de la provincia. Bueno, asumo el tema de brillante por el brillo que te refleja el momento que interviene la acción solar, pero lo hacen con afecto realmente. Lo hacen con afecto y los indígenas igual te dicen el Yushtiuma, el Yuchuuma, el cabeza de pepa, bueno, te dicen un poco de cosas, pero es un tema de afecto y de risa porque el rato que estás en la comunidad, en una reunión de 400, 300 personas en asamblea abierta, es un reflejo de amistad y de hermanamiento, ese tipo de apodo, de interacción sin complejos y sin barreras, porque somos los mismos ciudadanos que nos conocimos de hace mucho tiempo atrás y seguimos con el mismo comportamiento, con el saludo, la reverencia, el respeto y la afinidad como ribereño de que si tienes que tomar una chicha, te sientas a tomar, si tienes que hablar quichua, tienes que hablar, si tienes que recibir una observación, tienes que estar muy atento y mucho más cuando te recibes un abrazo de las personas adultas con gestos ya humedeciendo ojos que te recuerdan de años de algo que hiciste por ellos, los colegios, los equipamientos los comedores escolares, los sistemas de transporte fluvial, el sistema médico que se creó bajo decreto, bajo acuerdo ministerial, que lamentablemente ya no existe. Es decir, hay recuerdos importantes de un servicio social fecundo que se inició y lamentablemente hoy se ha cortado. Es que hay que recordar que Estuardo Hidalgo trabajó mucho por las comunidades indígenas de Orellana, entonces las personas siguen siendo gratas, qué bueno, porque ya han pasado más de 20 años y se acuerdan de lo que tú hiciste por ellos. Y también es una ventaja el que tú hables quichua, Estuardo, entonces es más fácil comunicarte con las comunidades indígenas.
algo que será difícil para otros candidatos. Claro, la ventaja es de saludarnos en el idioma vernáculo hablamos del idioma propio de la Ribera y eso nos da una cercanía muy familiar de estar sentados. Yo voy a la grada o me pongo en el medio del auditorio, estoy con ellos, me siento en el piso. Soy un ribereño o voy a la canoa, igual voy por el borde de la canoa, voy caminando por el filo y no tengo problema todavía, mantengo el equilibrio o estar parado en una canoa mientras está navegando. Es decir, un ribereño más que recoge la inquietud de la ciudadanía y lo traslada a un papel que se llama proyecto de reforma a la ley, que lo único que se aspira y que se proyecta es en base a, a este recorrido de que el recurso vaya directamente en función del número de pobladores, porque se están olvidando de las poblaciones pequeñas, de las poblaciones que están en el límite. Y vos sabes que la soberanía va desde el límite al centro y no del centro al extremo del país. Y es la falencia y carencia que tenemos en la no articulación de este tipo de bondades que te exige el Ecuador por soberanía, proteger el tema territorial. Pero ahí estamos los aislados, los distantes de los centros urbanos haciendo fuerza, haciendo patria y poniendo prácticamente la presencia física del ciudadano en la frontera para sostener la soberanía del Ecuador. Estuardo, en lo que puede ser interesante en esta entrevista, tú podrías decirnos cómo es tu mensaje a las poblaciones quichuas, porque también los quichuas tienen internet y seguramente verán esta entrevista. ¿Cómo les dices, por ejemplo, voten por Estuardo, estoy de candidato, esto es lo que propongo? ¿Podrías decir algo como ese en quichua, Estuardo? Compañeros, kuna kamba voto, ñukanchi lista sukta. Karan comunero kuna, karan compañero kuna, karan wauki kuna, pasakta, pitikta, papeleta nisha, sukta lista. Pagaracho compañeros, ñukanchi proyecto sumaguiyay, sumag muscuy tucuypa, muscuy cambayas. Pagaracho compañeros. Felicitaciones, Estuardo, realmente qué envidia. Yo sí te tengo envidia que domines el quichua. Realmente lo que yo no he aprendido es, debería saber también quichua, pero voy a tener que aprender ahora. Seguimos encerrados, voy a terminar aprendiendo quichua y seguramente también inglés. ¿Y qué dijiste, Estuardo? Que por favor en la lista 6, por favor, el voto de los compañeros a nivel de todos. Esa lista tiene un buen pensamiento que es para todos. Esa lista tiene un buen programa, una buena idea que es para todos los compañeros de la ribera de las nacionalidades de nosotros. Prácticamente el programa es para todos nosotros. Qué chévere, Estuardo, escuchar tu mensaje también en quichua, en español. Y lo importante es saber que tú puedes viajar parado de pie en la canoa y también caminar por el borde de la canoa sin ningún problema. Es decir, que tienes muy buen equilibrio, Estuardo. Pero sin zapatos, Jacinto, porque si no me voy a resbalar. Tengo que utilizar los dedos del pie para agarrar prácticamente los filos que en ese momento los pies te funcionan como una mano para poder agarrar las superficies y no te resbales. Más bien con botas corres el riesgo de rodar por ahí, por lo resbaloso que es cuando está húmedo igual o cuando está lluvioso. Y creo que eso es lo que hay que tener cuidado. Es decir, mejor es andar sin zapato y en la arena mucho más para correr y estar cerca del agua que es refrescante y gratificante. Y Estuardo, tú sigues todavía nadando, bañándote en el río Aguarico y también en el Napo. Bueno, en el Napo yo vivo a 50 metros del río, en una finquita que es de territorio comunitario en la comunidad de Belo Horizonte. Entonces yo en la mañana, 5 de la mañana, estoy nadando en el río y 8 de la noche, 7 de la noche igual a la tarde, antes de ir a descansar, hago lo mismo y eso te hace una buena terapia. El agua es la mejor terapia que te manda cualquier médico. Cuando ya tus articulaciones tienden a resentirse por el peso del año y de los años y no son broma. Entonces yo creo que tener en movimiento las articulaciones es bastante bueno y el agua es uno de los mejores mecanismos y remedios que tienes a la mano en este momento en la naturaleza, que es del río Napo. Y es ahora a las 5 de la mañana, que es frío y hasta ti el agua. No, el ambiente es medio frío, pero tú
el contraste que tienes con la temperatura ambiental, con la temperatura del agua, prácticamente te sumerges en el río, en el agua, y sientes que hay una temperatura agradable, es decir, hay un relajamiento del cuerpo, de los músculos, y prácticamente te refresca y te sientes bien todo el día, ¿no? Qué chévere, porque con ese baño, tanto en la mañana como en la noche, tú botas todo el estrés y te permite mantenerte joven, Estuardo. Claro, además las aves te despiertan a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, que empiezan ya a hacer la bulla del amanecer. Entonces ya te levantas con ellos conjuntamente y vas realmente al río, haces un poco de gimnasia, caminas un poco. Y el río creo que es el medio más importante de la vida de nosotros, de los ribereños, donde nacemos junto a él, nos criamos junto a él, aprendemos a nadar en él y sin instructores, sino tú verás cómo te defiendes, porque vas de orilla al medio, al medio, al medio, hasta que aprendes a nadar en medio río. En ese sentido, sabes defenderte desde pequeño, de 3 años ya tienes que estar nadando, 4 años máximo, y creo que es la manera de sostener el tema de cualquier emergencia en el caso de que haya un accidente. O sea, hay un Al- tema preventivo de aprendizaje, dependes del río para comer, dependes del río para beber, dependes del río para navegar, dependes del río para comunicarse, es decir, la vida de nosotros es el río, prácticamente es la esencia misma de la vida del amazónico. Además, tú tienes el privilegio de vivir en Aguarico y que igual que en la región amazónica, es vivir todavía en un paraíso, Estuardo. Todavía tenemos el Parque ya Nacional Yasuní a un lado y el otro lado del Parque Cuyabeno, pero el Yasuní ya no es el Yasuní entero, está lacerado por los pozos petroleros, ahí tienes como cientos de campos petroleros que prácticamente están deteriorando el tema ambiental, el tema de las fuentes acuíferas, y realmente ya no es lo mismo. Tú algún rato amaneces y ves que hay una mancha gris, negra, y sabes después por las noticias que se ha derramado algo desde arriba. Río Tiputini, Río Shiripuno, Río Napo, Río Coca, y tienes que tomar las medidas de igual, ir a ver si puedes tomar agua de lluvia, porque a veces ni llueve. Ya cuando llueve toca hacer un depósito en tanques y tener las reservas de vida hasta que esa situación de contaminación intenten limpiar, porque nunca la han limpiado. Ahí está el problema, ahí están los defectos y ahí están los defectos. Tú te metes al río y sales con comezones, sales del río sales con problemas. Y lo que tratamos ahora es de evitar ese tipo de cosas y ojalá los sistemas estatales estructurales del manejo de la explotación de recursos sean bondadosos con la naturaleza y no dejen botando los problemas a los ciudadanos que prácticamente estamos sin el alcance ni económico y mucho más tecnológico para repeler ese tipo de actos, sean accidentales o como se los llame. Estuardo, han pasado ya más de 20 años de lo que tú fuiste ministro de Obras Públicas. Cuéntame, para llegar del Coca al Aguarico, ¿había que ir en canoa o en avioneta? Ahora, después de 20 años, ¿ya se llega en carro o toca ir todavía en canoa? Mira, el tema no ha cambiado. Hacemos 12 horas, 10 horas en canoas un poco más adecuadas. Ya por lo menos hay canoas con baño. Antes no, hoy tienen carpa, hay asientos, aunque sea pegados a la costilla de la canoa, pero existe por lo menos un poco más de confort. Pero no deja de ser tedioso estar ahí 60 personas, 70 personas arrimadas unas con otras, con las maletas en el medio, recogidas las piernas, se te amortiguan las rodillas y un poco de cosas incómodas. Pero ese es el vivir de nosotros, porque pese a los 22 años de provincia, el Consejo Provincial no ha tomado la alternativa del multimodal, que es una obligación. Ese multimodal implica lo aéreo, lo fluvial y lo terrestre, pero se han dedicado solo a raspar las vías, a hacer pequeños caminos y no exigir a las que usan la vialidad desde hace 50 años, son las petroleras estatales o de servicios, que ya sumando el tema, el monto de utilización de mantenimiento vial, y ya deberíamos en 50 años tener en ese presupuesto que han gastado carreteras de hormigón, es más o menos el cálculo que yo hago. Pero el tema de transporte aéreo que nosotros le reinstalamos con Acción Cívica del Ejército, lo dejaron morir, lo dejaron suspender, no le han rehabilitado. Legisladores que tampoco están actuando en función de un control de que esos servicios deben ser reinstalados al límite del Ecuador. Las Fuerzas Armadas tampoco han tomado su propia iniciativa y eso se cortó, se perdió. El aeropuerto de Nuevo Rocafuerte ya no existe, está remontado, existe el proyecto que lo hemos hecho el seguimiento ya 20 años,
lamentablemente cada año de presidente en presidente, no hay presupuesto, no hay presupuesto. Cuando hay cosas importantes en este proyecto, que es integrar al Ecuador desde el límite al centro, se ha quedado eso suspendido prácticamente en papeles en el Ministerio de Obras Públicas. Existe el diseño de la línea fluvial, que es un metro fluvial, para que cada parroquia recoja a sus pasajeros, dejen un terminal por seguridad y por disminución de tiempo de recorrido. Pero no, el río tiene 2,5 kilómetros de ancho y les dejan de orilla a orilla, de orilla a orilla, es decir, vas como zigzagueando, haciendo una costura en zigzag del río con el servicio de transporte. Y esa no es la alternativa, dejando al ciudadano en la orilla del río a 3 metros de altura para que como armadillos prácticamente y con las uñas trepen a la orilla y traten de llevar a sus hijos, a su carga, a lo que traen prácticamente de provisiones ahí en la ribera. Es decir, no hay una actitud de solidaridad de ribereña y de obligación de institución como la prefectura que le corresponde de hacer este tipo de sistemas para que la ciudadanía se sienta prácticamente con un servicio como consecuencia de la creación de la provincia. Ni municipios, ni juntas parroquiales, ni prefectura han tomado esta alternativa. Ahí hay una alternativa de crear una mancomunidad entre las dos prefecturas de Sucumbíos y Orellana, municipios de Aguarico, de Orellana, de Sacha y de Chuchufinde, suficiente en el presupuesto que tienen para distribuir cada año y estructurar este sistema con el MTOP, hidrocarburos y todas las instituciones del Estado, para que lo que cuesta 20, 25 dólares se rebaje con la subsidiariedad que dice la ley amazónica, para que el pasaje baje por lo menos a 3 o a 5. Pero tú sabes, eso es largo, eso es tedioso. Un quintal de café tienes que sacarle al coca, te cuesta 6, 8 dólares el costo del transporte. Es decir, tú cosechas un quintal de maíz. Es simplemente para que el intermediario se lleve hasta el saco y tú te quedes sin nada. Es decir, este tipo de acciones que deben ser preocupación de las instituciones de nosotros no se han dado ni se han plasmado en realidades. Y parte del proyecto de reforma que estoy planteando es eso, darles 90 días a las instituciones de nosotros que reciben el fondo de la Amazonía, de que regularicen sus ordenanzas, sus mancomunidades y pongan el recurso que genera todo lo que es la prospección o explotación de los recursos no renovables en beneficio de la ciudadanía. De lo contrario, es solo un discurso cada 2 años que hay elecciones, tratan de ponerle en un membrete, pero en concreciones absolutamente nada, mi querido amigo. Qué pena que no haya avanzado lo que hubiera sido algo espectacular, una carretera que una Alcoca con Aguarico. Estuardo, estamos conversando este No día, se esta noche con... puede, no se puede, Jacinto, aceptar que de Taracoa a Pompeya, que hay 12, 14 kilómetros de una carretera que está abierta hace años, que ya está remontada, se una prácticamente la carretera asfaltada con el campo petrolero de la Repsol. Son 12 kilómetros, 14 kilómetros, y ya se hubiesen unido hasta Nuevo Rocafuerte con el ITT. Pero lamentablemente hay un contrato de Gabarra que beneficia a alguna autoridad que está vigente en las instituciones de nosotros y no permite que ese tipo de trabajo conecte prácticamente el asunto terrestre y se recupere el río Napo. Ahorita ese río Napo está saturado de gabarras, de botes y de todo, además de la contaminación por los derrames que existen. Pero si hacemos ese enlace de ese tramo de 12, 14 kilómetros, va a ser una situación de oxígeno a cualquier tema de desarrollo que tengamos nosotros a nivel productivo y mucho más a nivel turístico, porque ahí están los parques, el Parque Nacional Yasuní a ese lado, y los bloques petroleros están a ese lado, en el lado derecho, bajando el río, que va directo por la vía Los Zorros hasta el Tena. Es decir, un poco de voluntad de la autoridad, de objetividad, trazar un plan de ordenamiento de la vialidad de nosotros y ponerlo prácticamente en una agenda nacional desde el Parlamento para que un año de solidaridad luego de 50 de explotación petrolera nomás pediríamos para que ese presupuesto vaya a hacer las rectificaciones tanto del oleoducto como de las carreteras que tenemos para la conducción del mismo recurso que viene por el tubo Esmeraldas. Hay mucho que hacer en la región amazónica, en la provincia de Orellana. Estamos conversando con el arquitecto Estuardo Hidalgo, quien es candidato a asambleísta por la provincia de Orellana, por el Partido Social Cristiano. Estuardo, cuéntanos cuáles son otras de las propuestas de tu postulación a la Asamblea Nacional. Mira, hay una situación de reclamo de la ciudadanía, el tema del agua potable. Se está tomando aguas subterráneas o tomando agua del río Coca, agua del río Payamino, pero los dos ríos tienen residuos de la explotación minera y de hidrocarburos.
Entonces, la empresa de agua potable de Quito tiene el privilegio de tener las concesiones de las nacientes de los ríos de nosotros. Yo decía en una intervención el otro día que si los consejos provinciales de Orellana, Napo y Sucumbíos no se ponen en hermandad, en mancomunidad, a hacer la empresa triprovincial de agua potable, las nacientes de las aguas concesionadas a la empresa de agua potable de Quito, después va a tocar a la Amazonía venir a pagar el agua ahí en Pichincha, porque no manejan las cuencas hidrográficas, donde debe ponerse, no el impedimento del uso del agua, porque eso es universal y eso es de todo el Ecuador, pero sí poner ciertas restricciones como te digo, de cooperación mutua, de que así como se sostiene sistemas de agua tan grandes como a la población de la ciudad de Quito, realmente eso tiene que generar algo envuelto, pues hermano, porque si el tubo de oleoducto impulsa de 200 metros a 4.200 metros de altura el petróleo, que es más denso, que es más pesado, perdón. Pero el agua puedes bajarla desde Papallacta, pues hermano, así como subes a Quito, ¿por qué no lo bajas? Por gravedad. Eso es un tema de decisión de la mancomunidad de las 3 provincias para que desde esa ley que genera tanto recurso se ponga un monto para que se genere eso. Y no bien a través de ley, pero sí exigir que la ley les diga a las autoridades locales que generen la ordenanza y la mancomunidad para que eso se cristalice en función de un beneficio de las 3 provincias, amigo. De lo contrario, vamos a seguir retaseando, recogiendo agua sucia y prácticamente tratando de filtrar, que te sale más caro purificar el agua contaminada del Coca o del Payamino que traer un agua de Papallacta que está limpia, así, con una cloración yo creo que puede subsanarse. Ya serán los estudios que determinan la calidad de la purificación que debe darse. Además, Estuardo, Papallacta conocemos la laguna, el caudal es inmenso. No creo que porque baje el agua también al, digamos, a Tena, llegue al Coca, llegue al oriente, no creo que se vaya a secar la laguna. Bueno, no es solo la laguna de Papallacta, mi querido amigo. Tienes el río Coca, tienes el río Quijos, tienes algunos ríos que nacen de la Antizana. Entonces ahí tienes vertientes muy importantes que manejando las cuencas hidrográficas puedes pedir las concesiones con la proyección a 50, 100 años, viendo la proyección de crecimiento de la población y tener el agua realmente potable. Tú te vas a Archidona, se reventó el tubo. Tú te vas a Altena, no tiene agua porque está con lodo. Bueno, y nadie tiene agua potable, hermano, o sea, simplemente un agua entubada, un poco clorificada, y lamentablemente eso no es lo que se aspira. Se aspira ya con tanta fuente hídrica que rodea las ciudades, y no tener, es irónico, no tener un agua que prácticamente permita al ser humano tomarlo con seguridad. Eso está ahí votado y votado, hermano, cada año, y cada sociedad a través de una autoridad exige este tipo de servicio, pero el gobierno central solamente de soslayo mira las cosas cuando no hay una intensa actitud desde el Parlamento de observar ese tema, y observar es fiscalizar, y de la fiscalización legislar a que esto se plasme en un derecho real y en beneficio de la sociedad de nosotros. Tú a la asamblea vas a legislar y también a fiscalizar. Bueno, hay dos términos que te dan la competencia o tu obligación como representante, embajador, delegado de la provincia donde vienes. El legislar yo creo que es revisar y ver si esa legislación también se está aplicando, que eso implica fiscalizar, que la ley tome el efecto en beneficio de la sociedad. Y esa ley que genera recursos, o las leyes que generen recursos, ver qué destino tienen, pues hermano, porque no puedes aceptar que 4 familias sigan engrosando en función de empresas y realmente la ciudadanía quede boquiabierta viendo cómo se van enriqueciendo en qué, en función de un proceso electoral que les benefició para sentarse en una institución donde se manejan los fondos públicos. Como nadie controla, nadie protesta, será por desconocimiento o por falta de una actitud de reclamo, pero en el momento que hay una persona que les vaya a hacer una revisión de todo lo que ha ingresado a la región, a la provincia y a cada cantón, yo creo que vamos a tener que hacer ese tipo de información a la ciudadanía para que sepa qué había, qué hubo y qué debe haber después. Qué importante, Estuardo. Estos últimos días de campaña, tú vas a seguir visitando los cantones y las comunidades. Bueno, hay que concluir. Yo tengo que hacer un ajuste en ciertas comunidades del cantón Orellana
unas 6, 8 comunidades que me falta visitar, las 2 parroquias, y de ahí tomo una canoita que me facilita ahí algún compañero de la ribera, y vamos río abajo desde Pompeya hasta Nuevo Rocafuerte, haciendo estaciones en las comunidades, en las parroquias, visitando, exponiendo el plan y pidiendo el tema del voto reflexivo para ese proyecto de desarrollo que estamos planteando, que es la reforma de la ley. Hay que reformar la ley de comunas, ellos no tienen acceso por ley a fondo público, entonces se va a poner en la reforma de que sea la comunidad la que tenga la capacidad de recibir fondo público para que ellos, bajo decisión autónoma, comunitaria, donde está un verdadero comunismo, porque ellos trabajan, el uno trabaja para el resto y el resto para el uno. En ese sentido, creo que va a facilitar para que el desarrollo social se vaya haciendo convergente y se vaya haciendo coercitivo y no estar limosneando bajo oficios y papeles en las instituciones públicas que lo que sirven es para llenar archivos y no para solucionar los problemas de la sociedad. Eso es lo que sucedió no solo en nuestra provincia, sino en el Ecuador. Más el trámite para nomás de que te digan no, espérate 10 días, 20 días, 30 días y a la final se olvidan si no hiciste a los 2 años ya porque te acordaste después, vas a ver qué pasó y en el archivo está y nunca te llegó el beneficio, amigo. Eso yo creo que hay que darle agilidad a un proceso e impedir de que el ciudadano sea el peregrino. El peregrino debe ser la autoridad que tiene que ir a visitar a la comunidad y no al revés, porque la autoridad está pagada, están nombrados como empleados públicos porque se les paga con los impuestos y ellos deberían ir a visitar a la comunidad y no con delegados, hermano, sino directamente la autoridad que vea directamente que se debe insertar en un plan de desarrollo y no esperar que los técnicos hagan a su antojo el copia y pega y realmente no se transfiera el conocimiento científico al beneficio de la sociedad, que es lo que ha sucedido en los planes de desarrollo. Tu gran propuesta es trabajar para que se reconstruya la provincia de Orellana. El término le hemos puesto como técnico, como constructor, la reconstrucción. La reconstrucción es armar de nuevo, lo que dije alguna vez, les dejo una provincia que es una mesa bien puesta con 4 patas que se llaman 4 cantones. Y el tablero somos la sociedad que estamos esperando que esos 4 cantones nos sostengan en el crecimiento y el desarrollo que aspiramos. Pero regreso a los 20 años, esa mesa está patas arriba, el tablero en el piso y los cantones en el aire. Pero los cantones en el aire, por las autoridades están en el cielo y no regresan a ver a su sociedad que está en el suelo. Esto creo que es importante, reconformar, reconstruir, dar la vuelta a esa mesa que se llama provincia, poner los cimientos que están enterrados en el olvido y otra vez anclar la proyección de la provincia con sus 4 cantones, un tablero que se llama sociedad y que seamos todos en ese tablero visto por las autoridades y dadas las coberturas en función de las exigencias de desarrollo que se pide cada año. Lamentablemente no acaban ni siquiera un proceso electoral, ni se posesionan bien de lo que ya fueron electos recientemente como prefectos y alcaldes. Y ahorita están ya proyectando y promocionando candidaturas de sus oficinas para que los legisladores sean prácticamente los representantes mutis en el Parlamento, tapando lo que no deben tapar, sino ponerle a luz de la ciudadanía, que son el buen uso o el mal uso de sus fondos públicos. Allá vamos, allá caminamos, que es el complemento de la revisión y la rendición de cuentas a la provincia de Orellana. A los 20 años que vuelves a la política, tú vienes a convertirte, además de ser una voz de experiencia, también en una opción de cambio. Bueno, ese término no lo estoy utilizando porque el cambio está tan descantado como palabra, tan decantado como palabra que ya la gente no te cree en el cambio. Ofrecieron cambio, lo que quieren es cambiar de actores, pero las acciones son las mismas, los comportamientos los mismos y los programas son los mismos. El cambio tiene que ir desde la raíz, que se llama una planificación integral, ponerse de acuerdo todas las autoridades, trabajar en mancomunidad y en conjunto. La pandemia pasó una factura, les cogió como se dice, con la bata alzada y no sabían cómo justificar el artículo 32 de la Constitución que te dice que salud son todas las competencias que tienen los gobiernos locales y el gobierno central. Se olvidaron de que la salud es integral, es trabajo, es educación, es capacitación, es alimentación, es vivienda, todo. Todo eso es comunicación. Se olvidaron y creyeron que el tema de salud es solo una pastilla en la boca o una inyección al ciudadano.
Ahí están equivocados. Si no entienden el contenido de la Constitución por desconocimiento, por lo menos escuchen a los que estamos observando respecto al cumplimiento de cada uno de las competencias, pero en grupo, mi querido amigo. La dispersión no trae desarrollo. La dispersión trae resentimiento y retraso de las sociedades que estamos esperando, que las autoridades funcionen a beneficio de la ciudadanía, no a beneficio de sus familias. Estuardo, ¿cuál sería tu mensaje a los jóvenes para que voten por Estuardo Hidalgo y la lista 6? Se les ha reunido, nos hemos reunido con chicos de Sacha, de Orellana, de Loreto, y no estamos nosotros en un tema de ofrecer inmediatas soluciones, sino más bien ofrecer el proyecto de educación de ellos, el proyecto de capacitación de ellos, el proyecto de asociarse a ellos. Planteamos crear igual el Consejo Consultivo de los Jóvenes, porque el artículo 39 de la Constitución dice como derecho de ellos, uno de ellos, son 12 derechos que están en ese artículo, de asociarles, de agruparles, de darles educación. Educación no solamente el bachillerato, aquí darles opción a que lleguen al tercer nivel o al cuarto nivel y regresen a servir a su sociedad y que sean multiplicadores en función del conocimiento para que ese conocimiento genere beneficios. Aquí no se puede esperar de que venga una institución pública y ponga ahí socioempleo, pero al chico bachiller que quiere capacitarse para entrar a trabajar o quiere trabajar para luego de ahí sacar para capacitarse a nivel de tercer nivel, y simplemente le dicen 10 años de experiencia. Oye, ¿cuándo va a trabajar si no le das chance de que en el primer empleo que te dice el artículo 39 dé cobertura a su derecho? Pues entonces no excluyan a la gente en función de una ruptura de la Constitución, porque es romper un artículo y un derecho de los chicos de capacitarse, educarse, asociarse, derecho al primer empleo, derecho a las habilidades de ellos, derecho a la comunicación, derecho al deporte. Es decir, todos los derechos puestos en un papel, pero no transcritos y puestos en un beneficio que se llama presupuesto de lo local, de lo provincial o de lo estatal. Entonces, creo que ahí las autoridades y representantes de nosotros están incumpliendo derechos de los chicos y es la convocatoria a ellos que escuchen este mensaje, analicen el mensaje, reflexionen el mensaje, que la inmediatez no es el tema del desarrollo. Aquí es un proceso a mediano plazo que es la reforma para que ese derecho se inserte en un programa presupuestario para que ellos sean los que decidan el destino de los pueblos. Estuardo, ha sido muy grato conversar contigo al cierre ya casi de la campaña electoral para la elección como asambleísta de la provincia de Orellana. Estuardo, ¿cuál sería tu mensaje final en esta entrevista a toda Orellana? Bueno, a la provincia de Orellana, a los cantones, a los ciudadanos, a los hermanos ribereños, no ribereños, a los quichuas, no quichuas, a todos, a toda la provincia. Estamos en un promedio de 186,000 habitantes, a todos ellos, a los que están en la condición de votar de 16 años en adelante. No votar por un tema de un mensaje político, sino más bien de una propuesta de desarrollo, que es la que estamos planteando en la lista 6 del Partido Social Cristiano. ¿Por qué el Partido Social Cristiano? Ellos tuvieron la amplitud sin condiciones, es decir, aquí hay 27 votos para que se dé la creación de la provincia de Orellana. Y en esa gratitud y reciprocidad estoy participando como candidato en el Partido Social Cristiano de la lista 6 por esa amistad grande con Jaime Nebot, con Leo Pérez Cordero, con Susana González, con Heis Meller y mucho más con la grata actitud y bondadosa presencia del doctor Fabián Alarcón que nos permitió que ese proyecto de ley salga sin objeción desde la Presidencia de la República al registro oficial. Creo que en nombre de ellos, en memoria de ellos, en gratitud a ellos y en gratitud a Eduardo Montaño, en gratitud a a Adolfo Bárcenas, a Nelson Castillo, al señor Flores, a Fernando Andrade. Y bueno, yo fui, creo, ahí un dinámico ciudadano que lo que hizo es hacer convergencia para que esto se dé, se cristalice y se constituya la provincia. En nombre de todos los que hicimos la provincia, invitarles y convocarles a que voten por este programa de desarrollo. De lo contrario, seguiremos otros 20 años más recibiendo únicamente el tema del discurso y no el beneficio que aspiran todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia de Orellana y del Ecuador. Muchas gracias. Hemos conversado con Estuardo Hidalgo. Éxitos en la elección, que Orellana elija a los mejores hombres que tiene esta provincia
y ya te estaremos entrevistando si sales ya electo en la Asamblea, Estuardo. Muchas gracias y adelante con la campaña. Gracias, Jacinto, y un abrazo a ti. Gracias por tu preocupación y el seguimiento que has hecho del inicio y acá casi a la conclusión de este proceso electoral. Un abrazo, gracias a ti, a todos los amigos, a la provincia y al Ecuador igual. Un mensaje de saludo y un abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos conversado con el arquitecto Estuardo Hidalgo, candidato asambleísta de la provincia de Orellana por el Partido Social Cristiano. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto.